Entonces, les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuántas tasas de permanencia miden en su institución? Ahora va a aparecer la preguntita a nivel de sondeo, ¿sí? Para que vean en el chat. Ahora mismo apareció. ¿Cuántas tasas de permanencia miden en su institución? Sería bueno que lo coloquen con números, que no lo escriban, que sea solamente un número. Y si lo pueden hacer en el sondeo que apareció en el chat, mejor. ¿Sí? Hasta ahora tenemos una respuesta. A mí me encantaría que todos se sumen y puedan responder cuántas tasas, ¿sí?, miden en su institución de permanencia. Y la opción de no sé es bienvenida también, ¿sí? Porque nos están acompañando, como mencionamos, desde Jamaica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica. Y son diferentes roles y diferentes personas las que se han sumado. Tenemos desde rectores hasta docentes, investigadores, gestores, directores comerciales, gestores de la permanencia. Me gustaría que todos puedan mostrar, compartir este trabajo que hacen, ¿no? No lo sé, bien Marina, excelente. Es válido, el no saber también es válido, ¿sí? Tenemos 8 respuestas. Y ahora voy a compartir con ustedes cuántas tasas de permanencia se miden, ¿sí? Bueno, miren esto. Perdón por la improvisación, pero hay que aprender a manejar herramientas tecnológicas. Fíjense, hay 4 personas que dijeron 2, ¿sí? Hay 2 personas que dijeron 3. Hay 5 que dijeron 2. Una no lo sabe, una 4. Yo creo que solo se mide si el estudiante está o no está matriculado. Miren qué interesante. Esto es súper interesante, señores. Porque, de nuevo, esto es trillado, ¿no? Pero lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Y nosotros vimos al inicio del taller, ¿sí?, que hay diferentes motivos de deserción, pero también entendimos que el momento de la deserción se dan diferentes instancias del ciclo académico del estudiante. Y que hoy una institución se mida solamente si está matriculado o no, bueno, a esa institución la invito a profundizar sobre esas estrategias porque dependiendo, ¿sí?, de estas tasas de permanencia, hay diferentes estrategias para abordar a los estudiantes. Entonces, desde Impulset recomendamos la medición de 5 tasas de permanencia, ¿sí? Son 5 las básicas, podríamos decir, ¿sí?, que surgen de estos segmentos y de esta clasificación de estudiantes que vimos con anterioridad, ¿ok? Y ahora voy a compartir con ustedes la primera. La primera es la tasa de permanencia, bueno, de primer ingreso, ¿no? Al final es la relación que existe entre todos los estudiantes nuevos de un periodo, ¿sí?, que empezaron en un periodo y continuaron en el periodo académico siguiente. Esta tasa, ¿sí?, es, podría decir, la que más le importa a la mayoría, digamos, ¿sí? Porque implica en algún punto el retorno de toda la inversión que se hace y el esfuerzo que se hace para captar estudiantes, desde la línea de marketing, desde los departamentos de admisiones. Esta es la tasa que les muestra a las instituciones si todo lo que invirtieron en algún punto va a retornar a lo largo del tiempo. Porque si ustedes invirtieron en líneas generales $100 para captar a un estudiante, ¿sí?, y su matrícula es de 50, si este estudiante se matricula y, me exageré, ¿no?, si es de 20 y las asignaturas las cobran a 20, si ese estudiante en el primer cuatrimestre
abandona, ¿sí? Y encima nos deja deuda, esos 100 que yo invertí nunca volvieron, ¿sí? Adicional a esto, claramente, es la apuesta. Imagínense, hay instituciones de educación superior en donde la tasa de permanencia de ingresantes, que no la miden, cuando la miden, se llevan grandes sorpresas, porque de 100 estudiantes que empiezan a apostar, ¿sí? Hay, digamos, una continuidad del 30%, 40%, ¿sí? Entonces, esta tasa es la de principal importancia. La meta se debe establecer de 70% para arriba como una mejor práctica. Seguramente si ustedes la miden o si van a irla a medir ahora, ojalá que se encuentren por encima del 70. Si no, hay algunas líneas estratégicas para resolver en términos de acompañamiento, ¿sí? Es la más difícil de sostener porque el estudiante ingresante requiere, bueno, que cuidemos muchos aspectos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en la línea de acompañamiento, ¿sí? Pero el estudiante ingresante es el que en algún punto hay que llevarlo de la mano, ¿sí? Yo tengo una gran mentora y amiga que me ha acompañado en todo mi proceso formativo en esto de la educación superior y siempre me decía, al estudiante de primer ingreso hay que tomarlo de la mano y acompañarlo paso a paso, ¿sí? Durante su primer periodo, porque es donde surgen más eventualidades y más brechas que lo incitan, ¿sí? Como vimos en el corto, a desertar, a no transformarse a través de la educación. Esta es la primer tasa de permanencia que vamos a mirar, ¿ok? Luego viene la tasa de permanencia de antiguos y aquí empieza lo interesante, ¿no? Porque empieza a aparecer un concepto que tiene que ver con los estudiantes graduados o los egresados, ¿sí? Entonces, como ven en pantalla, yo he tratado de ser muy ilustrativo, es la relación, ¿sí? De esta tasa, mide la relación que existe entre todos los estudiantes antiguos del periodo anterior que han continuado en su próximo periodo, hablando de cuatrimestres, para los que estamos en la región de Centroamérica, que generalmente es el modelo cuatrimestral, son todos esos estudiantes que estuvieron en el primer cuatrimestre del año 23, antiguos, ¿sí? Que ya venían cursando, y que continuaron a su segundo cuatrimestre del año 2023, considerando los egresados. Entonces, lo que ven aquí en pantalla es la fórmula, ¿sí? Es la fórmula, estudiantes rematriculados antiguos en N+1, o sea, en el segundo cuatrimestre, más los estudiantes que se egresaron en el periodo N sobre los estudiantes matriculados en N. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, ¿sí? Se pueden guiar por el cuadro que ven a la derecha. Los hombrecitos y estudiantes naranjas son los egresados, ¿sí? Tenemos acá en N, ¿sí? Este grupo de N son 60 personas, ¿sí? Para que lo tengan presente, este gran grupo de N son 60 personas. Los pintados en naranja son 8 estudiantes que estuvieron matriculados en el primer cuatrimestre de este año, en el 2023, pero que estaban cursando sus últimas materias, ya no tienen más para cursar, se gradúan, están saliendo de la institución. Con N+1. permiso, Rodrigo, están preguntando, Sandra Milena, si le pueden recordar qué significa ROI y Ana María, qué significa N y N+1. Ok, ahora vamos a profundizar sobre eso. Gracias, Lu. Terminando la idea, en el N+1, que es el segundo cuatrimestre, ¿sí? Ahora vamos a profundizar sobre este tema, regresaron, ¿sí? Prácticamente unos 20 estudiantes. Y ahora quiero revisar con ustedes cuál es la tasa de permanencia mientras vuelvo a la explicación y a la pregunta de las personas que me están consultando por chat. Sandra Sarmiento, el ROI es el Return of Investment, ¿sí? Es el retorno de la inversión, ¿sí? Cuando uno trabaja sobre la permanencia de ingresantes, tiene que considerar, ¿sí? Que este retorno de la inversión en las grandes instituciones de educación o aquellas que tienen la mirada comercial muy desarrollada es un indicador que se mide, porque como mencioné,
todas las líneas estratégicas de marketing, de mercadeo y de admisiones hacen inversiones, la institución hace inversiones para captar estudiantes. Entonces, si tu inversión fue de $1.000 para traer 100 estudiantes, y de esos 100 estudiantes que empezaron, solo continúan 20, podríamos decir, en base a números, bueno, tu retorno de la inversión, ¿cuándo le llega a la institución? A través de los ingresos de los estudiantes, desde una dimensión financiera, esa inversión que se hizo al inicio, ¿sí? Eso es retorno de la inversión, ¿ok? Y a nivel de N y N más 1, cuando hablamos de N, hablamos de un periodo N. Por ejemplo, el 2023-1, el primer cuatrimestre del 2023. Y el más 1 implica el próximo periodo, ¿ok? N más 1 sería el segundo cuatrimestre del 2023, ¿ok? Entonces, hago una pregunta a todos y les dejé los datos. Los vamos a repasar. Tenemos 60 estudiantes en N, ¿ok? De los cuales 8 son egresados, ¿sí? Tenemos 20 estudiantes que regresan en N más 1. ¿Alguno podría decirme cuál fue la tasa de permanencia de antiguos de ese periodo? Y ahora, Tatiana, vamos a responder tu pregunta, que es muy relevante para considerar a los egresados. Y no, voy adelantándote, no se tienen que considerar por separado. Ya vamos a ver el por qué, que tiene una explicación más de contexto, de conteo y financiero, ¿ok? Porque al final, y me voy a dirigir a Tatiana y a todas las personas que tienen la duda en esta línea, y me voy a apurar porque se me está yendo el tiempo. Tatiana, los egresados que estaban en el periodo anterior y no continuaron, cuando uno mide la permanencia, tiene que tomar una decisión. O los elimina, ¿sí?, de la población anterior, o los deja y los considera en el numerador, ¿ok? Pero cuando tú entras a eliminar egresados, es un riesgo porque al final financieramente tú tienes que contarlos, porque ellos sí estuvieron matriculados, ellos sí aportaron al promedio de asignaturas, ellos sí se contemplaron para la programación académica de la oferta. Entonces, cuando uno mide la permanencia, tiene que considerarlos, ¿sí? Porque estuvieron, y si uno los quita, nada, la tasa va a seguir siendo la misma, porque tú los eliminas de las fórmulas, en numerador y denominador, pero en algún punto estás perdiendo información. Voy a repetir los datos, ¿sí? 60 estudiantes en N, 8 graduados, se rematricularon 20. ¿Cuál es la tasa de permanencia? Y para darle continuidad, ¿sí?, a la presentación, traigo aquí la respuesta. ¿Ok? N más 1, ¿sí?, son los rematriculados. ¿Ok? 8 egresados, y los divido por el total de personas que tenía matriculadas en N. Me encanta que haya sido claro, Tatiana. Igual cualquier duda, a la orden, ¿sí? Cuando uno hace 20 más 8 y lo divide entre 60, ¿sí?, nos da ese 46% que ven en pantalla, ¿sí? Seguramente nuestro compañero Luis no contempló a los egresados, por eso el resultado es menor. Gracias por aportar, Luis, excelente. Se aprende desde el error, y la idea de este taller es que se lleven conocimientos para poder aplicar, ¿sí? La meta aquí puede establecerse entre 75 y 80%. Si ustedes hoy miden la permanencia de antiguos solamente, esta es la permanencia de antiguos, es la segunda tasa, y está por debajo de ese número, es complicado, hay que entender qué está sucediendo con eso, ¿ok? Voy a continuar. Otra tasa de permanencia muy importante es la de reingreso, ¿sí? Voy a aclarar qué significan los estudiantes de reingreso para los que nos acompañan y se han sumado ahora, hace unos minutos. Tenemos estudiantes nuevos o primíparos, que son los que empiezan el programa por primera vez. Tenemos los estudiantes antiguos, que son los que estaban en el periodo N y continuaron en el N más 1, ¿sí? Son los que empezaron nuevos y continuaron, ya son antiguos, digamos, ¿sí? Porque es su segundo cuatrimestre. Y si ese estudiante continúa en un tercer cuatrimestre,
sigue siendo antiguo, ¿ok? Los estudiantes reingresos son los que han pausado 1 o más cuatrimestres, ¿sí? Entonces, si Rodrigo Báñez, por ejemplo, empezó a estudiar en el primer cuatrimestre del año 2022, en el segundo cuatrimestre se matricula, ahora es antiguo, ¿ok? Pero en el tercer cuatrimestre no se matricula, cuando vuelva a matricularse es considerado un estudiante de reingreso, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero sigue siendo antiguo. Sí, pero hay que clasificarlo diferente porque la estrategia de abordaje con ese estudiante tiene que ser diferente, porque tiene particularidades diferentes. Entonces, esta tasa se mide exactamente igual que la anterior, pero se mide de los estudiantes de reingreso. Entonces, si tuviéramos que verlo en el cuento, si Rodrigo volvió en el tercer cuatrimestre del año 2022, esta tasa va a medir todos los Rodrigos que volvieron y que eran reingreso y que continuaron en el N+1 del próximo periodo, ¿sí? Verónica menciona lo importante saber cuántos estudiantes regulares de un cuatrimestre o periodo al otro. Se deben eliminar los estudiantes. Bueno, Vero, acá me encanta ver que a Vero la conozco, pero una de las discusiones, no sé si lograste escucharlo, una de las recomendaciones que hicimos es no eliminar estudiantes que tienen que contemplar la fórmula de permanencia y el sorteo en el periodo en el que estamos viendo. Luego, cuando pasamos al próximo, esos estudiantes ya no van a estar, porque en verdad no volvieron a matricularse, porque se graduaron. Ya para la próxima medición ni siquiera están en el mapa, no hace falta eliminarlos, ¿sí? Sobre esa línea podemos profundizar sin ningún problema. Esta tasa, ¿sí? O este segmento de estudiantes es el que se ve afectado por la oferta en la programación académica. Nosotros, es más, estamos trabajando actualmente con una institución en Paraná, en todo su modelo de programación académica de la oferta, y las instituciones generalmente lo que hacen es, ok, el estudiante no viene matriculándose ni lo contemplo para ver qué materias le oferto, para que siga cursando. Y eso suele ser un error, porque si el estudiante no tiene oferta, no se puede matricular. Entonces, siempre es interesante entender lo que es la situación, qué estudiantes están haciendo y hacer pruebas de seguimiento y entender si van a cursar o no para revisar suele ser la tasa más baja dentro de lo que tenemos y el punto de partida por eso es 5%. Una buena tasa de permanencia. Y por último, esta forma, esta de las 5 que venimos mencionando, uno tiene que ver con una tasa de permanencia total bruta, ¿sí? Cuando hablo bruto, contemplo a los estudiantes activos y de reingreso. Y una tiene que ver con la tasa de permanencia neta, donde los reingresos se dejan afuera. ¿Por qué generalmente medimos las permanencias sin los reingresos? Porque por lo menos en Centroamérica, los estudiantes, siendo el modelo cuatrimestral, y acá tenemos compañeros de UNICIT, tenemos compañeros de Santa Paula en Costa Rica, los estudiantes en lo cuatrimestral generalmente abandonan, ponen pausas, dicen, ok, este cuatrimestre sí, este no, este sí, este no. Hay como altibajos en la continuidad. Entonces, para ver realmente la permanencia pura de la institución, se suele utilizar la segunda tasa, que es la neta, que es la tasa de permanencia neta. Cuando ya miramos la bruta, ¿sí? Miramos con los reingresos incluidos, ¿ok? Cuando hablamos claramente de analizar esta información, hay algunas recomendaciones que ven en pantalla. En cualquier modelo, las tasas siempre se miran contra su periodo homónimo anterior. Si ustedes van a revisar si su tasa de permanencia de ingresantes del segundo cuatrimestre de este año es buena, nunca la tienen que mirar contra el primer cuatrimestre de este año. Siempre se mira contra el segundo cuatrimestre del año anterior. Las tasas de permanencia siempre se calculan en paralelo a su periodo homónimo, ya que el primer cuatrimestre del año
es muy diferente del segundo y es muy diferente del tercero. En términos de conceptos de números y de poblaciones, para los que nos acompañan desde Panamá, sabemos que el primer cuatrimestre del año es el súper mega importante porque es donde hay más matrículas, donde hay mucho volumen de estudiantes, y el tercero, por fiestas patrias, carnavales y demás, es el más relax, ¿no? Y eso es algo con lo que luchamos en la diaria en la región de Centroamérica, o por lo menos en Panamá, ¿sí? Entonces, siempre las tasas se hacen en periodos homónimos. Esta medición de tasa siempre, como les dije al inicio, siempre desde lo general a lo particular. Entonces, ustedes miden tasas por modalidad, luego miden tasas por facultad, luego pueden medir tasas por sedes o por programas. Cuando uno construye esas tasas con la base de datos que yo les compartí al inicio, que tiene toda esa información, se puede granular y se puede ir desde lo general a lo particular tranquilamente. Entonces uno puede ir haciendo estos zoom de a poquito, de a poquito, de a poquito, y entender, por ejemplo, algunas cuestiones básicas dentro de la gestión. Este es un caso ejemplo, ¿sí? Es una institución que nos contactó para que acompañáramos un proyecto que tiene que ver con la permanencia. Ellos veían, ¿sí?, que sus estudiantes de primer ingreso, de 100 que entraban, 53 continuaban, ¿sí? Ustedes quiero que trasladen eso a números más grandes. Todo el esfuerzo que hace una institución para incorporar 1000 estudiantes. Imagínense que de 1000 estudiantes solamente continúen 500, que la mitad se vaya. Eso es un indicador muy preocupante, no solamente desde la mirada financiera o institucional. Como vimos al inicio, se van del modelo educativo, no están construyendo su perfil profesional, no van a aportar a una sociedad más justa y equitativa, transformados a través del conocimiento que les brinda su institución. Entonces, lo que ven en pantalla es un caso éxito, ¿sí? El cual siempre socializamos con mucho orgullo porque fuimos parte de esta construcción. Esta institución tenía en sus estudiantes de un programa determinado, porque logramos analizar todas las tasas de permanencia de todos los niveles y concluimos que el problema estaba en un programa determinado, ¿sí?, donde los estudiantes, ¿sí?, de este 53%, o al revés, del 47% que abandonaba, el 23% reprobaba asignaturas específicas, ¿sí? Asignaturas específicas. Entonces, desde la academia se hizo un trabajo para entender cuáles eran los presaberes que traía, para entender cómo se planteaban las actividades evaluativas, para entender cómo era el modelo de acompañamiento, y una vez que lograron intervenir, esa tasa de reprobación de materias, que era del 23%, bajó al 17%, ¿sí? O sea que en algún punto impactaron en 6 puntos esa tasa, digamos, de reprobación, y la permanencia pasó de un 53%, la permanencia de primer ingreso, al 79%. Se mejoró 26 puntos. Y si ustedes dicen, bueno, de 500 estudiantes, ahora se sostienen 800, es un montón. Y fue una estrategia académica propiamente dicha, desde el currículo, desde el conocimiento y la gestión de la transferencia del conocimiento, que en base al acompañamiento, en base a la detección de esta información, ¿sí?, a través de las bases de datos, se logró impactar en esa cantidad. Fíjense en la segunda materia, del 29 al 18, ¿sí?, y pasaron de un 58% a un 78%. ¿Sí? Para los financieros y rectores y directores generales que se encuentran en la sesión, si trasladan esto a promedio de materias, a matrículas y aranceles por materia, pueden llegar a entender el impacto que esto significa para una institución, ¿no?, de educación superior. Cuando vemos la relación que tienen con otras variables, por ejemplo, lo que ven en pantalla, tienen que ver con cohortes invertidas.
Esto generalmente no se mira en las instituciones de educación superior y es súper importante, ¿sí? ¿Qué nos dice esta gráfica? Esto nos dice, para un programa determinado, qué cantidad de alumnos se ubican en relación a su avance académico dentro del primer año, del segundo año, del tercer y del cuarto, ¿sí? Nos muestra cómo está nutrido ese programa. Entonces, por ejemplo, el programa 1, en este ejemplo, es un programa que está bien distribuido porque tiene poblaciones en todos los segmentos, en los 4 segmentos, pero fíjense el programa 3. ¿Qué les llama la atención? Y me gustaría que lo escriban en el chat. Este tercer programa no tiene, bueno, no me voy a adelantar. ¿Alguien se anima a escribir en el chat qué les llama la atención de este tercer programa? Este tercer programa me dice que el 19% de los estudiantes están en segundo año, el 35% está en tercero y el 47% en cuarto. Y el equipo de contenido acaba de mencionar de que no tiene primer año. Así es, señores. Muchas instituciones se olvidan de la continuidad de los programas. Entonces, ¿qué pasa con esto? De ese 19% de estudiantes que están en segundo año, ¿qué pasa cuando uno abandone? ¿O qué pasa cuando reprueben algunas materias? Generalmente lo que hacen es esperar al grupo que viene por detrás para poder abrir un aula para esos estudiantes. No tienen nadie por detrás, no van a poder continuar su programa. La institución va a tener que hacer esfuerzos, ¿sí?, financieros y de organización, simplemente porque desde el equipo de admisiones, desde la estrategia comercial, se decidió no darle continuidad a los programas, ¿sí? Y esto afecta a la institución y afecta a la continuidad del estudiante sobre todo. Estos son indicadores que se tienen que revisar, ¿no? Y acá nos preguntan, ¿se debe ver la programación académica de las materias para ayudar a la tasa de reingreso? Totalmente, totalmente, ¿sí? Hay muchas instituciones que lo que hacen es tener estos reportes que mencionamos y cruzan la oferta de materias con sus bases de estudiantes. Entonces saben este estudiante cuántas materias ofertadas tiene. Entonces, cuando ven estudiantes que están por debajo de 2 o 3 materias ofertadas, se hace un análisis de la academia para robustecer esa oferta. Porque un estudiante que tiene una materia para cursar puede ser que diga, no la curso, pero las próximas. Y nosotros estamos contribuyendo a esa tasa de deserción, ¿sí? En algún punto. Y por último, vamos a conversar, voy a tratar de apurarme en esta línea sobre las estrategias de acompañamiento y de comunicación para poder terminar en horario, ¿no?, y respetar sus agendas. Y hay una realidad, la educación se está transformando, ¿sí? Hoy por hoy estamos en nuevas ecologías de aprendizaje, ¿sí?, que responden a estos nuevos contextos y a las necesidades que tiene el mercado en el tema del desarrollo de competencias para el futuro ciudadano, ¿sí? Hoy por hoy la interacción social en algún punto, el desarrollo colaborativo, individual, el colectivo, ¿sí?, va a permitir que los estudiantes que hoy por hoy están apostando, ¿sí?, perfeccionen sus habilidades digitales para todo lo que implica el desarrollo sostenible, para prepararlos para los contextos BANI en los que hoy vivimos, ¿sí? Y esta nueva dinámica requiere para nosotros y para todo el mundo desarrollo de espacios que le permitan al estudiante vincularse desde otro lugar, ¿no? A través de múltiples canales para satisfacer las necesidades, la comunicación, el asesoramiento. Hoy, como ustedes saben, vivimos en la era de la inmediatez, ¿sí? Digamos, hoy tener silencio en los canales de comunicación es peligroso, entre comillas, para las instituciones, porque hoy uno escribe, publica algo, tiene reacciones, pide algo, están todos conectados, ¿sí? Entonces, si nosotros ofrecemos silencio en términos de acompañamiento y comunicación, ¿sí?, bueno, puede ser algo complejo porque esas inquietudes tienen que ser atendidas porque el que siente silencio del otro lado corta ese canal de comunicación en algún punto. Y nosotros desde Impulse siempre tenemos esta premisa en mente. El estudiante comienza para abandonar. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué somos tan drásticos? Porque como podrán ver a lo largo del ciclo de vida del estudiante, aparecen
muchos procesos de adaptación que son complejos para el estudiante. Se tiene que adaptar a la modalidad, se tiene que adaptar a la plataforma, se tiene que adaptar a los canales, se tiene que adaptar a su nueva vida, a su paso a la adultez, ¿sí? Entonces, enfocarse en estos detalles y en el devenir del estudiante en términos de acompañamiento es muy, muy importante, porque como vimos anteriormente, existen muchos motivos de deserción. Algunos son organizacionales, ¿sí? Que fueron los que analizamos al principio, pero hay otras líneas que son las que ven en pantalla, ¿sí? Y si pensamos en agrupaciones, o sea, hay otras líneas de orden psicológico, sociológico, ¿sí? Esto de no me encuentro con el grupo, no me llevo bien, de relacionamientos financieros, me quedé sin la beca, no tengo el dinero, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y si pensamos en agrupaciones, podríamos decir que hay como en el pie del slide 3 grandes variables o principales agrupaciones que se correlacionan directamente con la permanencia, ¿no? Que tienen que ver con el rendimiento académico en general, que tienen que ver con el apoyo social y afectivo, ¿sí? Y el soporte financiero. Generalmente, en estas 3 dimensiones discurren todas estas motivos de deserción del estudiante. Y cuando hablamos de estrategias de acompañamiento, y como mencioné y refuerzo desde el principio, siempre se tiene que partir desde una segmentación, que viene dada por la clasificación de los tipos de estudiantes, ¿sí? La segmentación es como comerse un pastel, digamos. Al final, cuando uno tiene un pastel enfrente, es imposible comérselo de un solo bocado. Tiene que entender por dónde le entra, con qué paciencia, y tiene que ir bocado a bocado. Es como descubrir algo minucioso que requiere mucho detalle, atención al detalle, ¿sí? Y pensar la gestión de la permanencia sin clasificaciones o segmentos puede ser algo disperso en términos de acción en mi edición. Si ustedes dicen, bueno, se tiene que gestionar la permanencia y no tienen una estructura o una segmentación, es muy difícil y va a ser muy difícil medirlo y va a ser muy disperso. Va a ser como tirar algo al aire pensando que le vamos a pegar a algo, ¿ok? Entonces en pantalla ven un ejemplo de cómo pueden delimitar acciones por segmento para cada uno de los tipos de estudiantes o de los segmentos que vimos en el slide anterior. Entonces, por ejemplo, para ingresantes, tiene que existir sí o sí acciones de bienvenida e inducción, tienen la posibilidad de caracterizar a sus integrantes, tienen que entregar información relevante, tienen que decir, bueno, si van a empezar las clases el día lunes, el día miércoles tiene que haber un recordatorio, tienen que tener los accesos a sus credenciales, ¿sí? Tiene que haber, o muchas instituciones utilizan un modelo de sponsor o padrinazgo, que ya vamos a ver a continuación, como caso de éxito, ¿sí? Al final, lo que estamos haciendo es mapear todas esas acciones en base al ciclo de vida del estudiante. Y ustedes me dirán, ¿cómo? O sea, ¿cómo construimos un plan en esa línea? Al final siempre el plan se construye partiendo de dibujar la mejor experiencia que queremos para nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que hoy está en boca de muchos, esto del user experience o del customer experience, con procesos simples que no requieran esfuerzo. Al final, tiene que haber procesos simples que no requieran esfuerzo, ¿sí? Donde el estudiante se pueda autogestionar, ¿sí? Hay que contemplar la diversidad de fuentes y formatos de comunicación para que sea todo bien dinámico, ¿sí? Y tiene que estar orientado y acompañado a todo el ciclo de vida del estudiante. No podemos hacer un esfuerzo porque se acomode y después soltarle la mano. Al final, nuestra tarea es contribuir al éxito estudiantil. Y el éxito estudiantil se construye a lo largo de su vida académica y luego cuando vuelve y apuesta a una formación continua con nosotros, ¿sí? Y lo más importante de todo, escuchando las necesidades. Hemos asesorado a instituciones de educación donde no había instancias de escucha, ¿sí? Y una escucha puede ser una encuesta de satisfacción sencilla, que ahora vamos a ver dentro de los indicadores claves de éxito. Pero el poder recibir la retroalimentación de por qué se va el estudiante o si está satisfecho implica escuchar, porque sabemos que no podemos escuchar a todos por igual. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacemos eso?
hay que mapear el ciclo de vida del estudiante, ¿sí? Tenemos que tener esta gran base de datos para crear un plan estratégico de comunicación y de acompañamiento que nos permita a nosotros mantener informados a los estudiantes en todas las dimensiones, ¿sí? Evitar la deserción, hay que entregar información oportuna en el momento exacto, en el momento justo, con el objetivo final de que se sientan como en su casa y que se sientan cuidados por nosotros. Esos son los promotores que el día de mañana van a seguir apostando a la institución, ¿sí? Y lo que ven en pantalla es, bueno, un ejemplo de un plan de comunicación o de acción, donde nosotros decimos, bueno, en estas semanas, que son las semanas, ¿sí?, que componen un cuatrimestre o un periodo académico, en esta semana vamos a hacer esto este día. Esta campaña es académica, es motivacional, porque le vamos a dar la bienvenida al cursado, ¿sí? Tenemos en qué canal, a qué población le pegamos, y luego de ahí viene toda la medición, ¿no? Claramente hay mediciones para hacer de las ejecuciones que hagamos. Y como les mencionaba recién, aquí tenemos un caso éxito de una institución que mapeó el ciclo de vida del estudiante con un plan aterrizado y sistematizado en este caso, que es el mejor de los casos. Sabemos que no todos estamos, nuestros sistemas nos posibilitan esta sistematización, pero esta logró mapear ese ciclo, ¿sí? Logró en algún punto aterrizar el plan para acompañar al estudiante. Entonces, lo que ven en pantalla es los hitos académicos, inicio de clases, desde que ingresa, el inicio de exámenes, la fecha de pagos, el cierre del periodo, la rematrícula, lo acompañan hasta la rematrícula, ¿sí? Y lo han denominado a esto un modelo de, de, de padrinazgo, de acompañamiento en el 1 a 1, digamos. Hemos logrado en algún punto, integrando el CRM y el sistema académico, que haya algunas cuestiones que se disparen en automático, digamos. Una carta de bienvenida en automático, una recordación de inicio de clases a través de un IBR telefónicamente en automático, un mensaje de texto con entrega de credenciales en automático. Este tipo de acciones, ¿sí?, nos permitieron pasar de una tasa de permanencia de ingresantes del 35%, y me río porque recuerdo cuando conversaba con el rector bueno, era una institución que no medía sus permanencias, que tenía una idea muy vaga de la línea de la permanencia, y cuando llegamos a acompañar este proceso de transformación cultural, porque fue un proceso de transformación cultural con la institución, e introducimos algunas líneas de gestión que nos permitieron ver indicadores. Cuando la institución se dio cuenta que el 75% de sus estudiantes los abandonaban en el primer cuatrimestre, fue alarmante, digamos, realmente fue alarmante. Y pasamos de gestionar de 35, pasamos de tener una tasa de permanencia de 35 a 63%. De 35 a 63%. ¿Sí? Fue claramente un hito muy importante, ¿sí?, porque lo logramos en 2 periodos, y la clave estuvo en colocar al estudiante al centro. Esa es la realidad. Y aquí es lo más relevante, ¿no? La gestión. ¿Quién gestiona todo esto? ¿Sí? En mayúsculas. Y el liderazgo en este proceso es el más importante. Una amiga mía decía en estos días que no es lo mismo tener el conocimiento para gestionar, ¿sí?, que el liderar a los equipos que lo gestionan. Y al final, cuando uno habla de servicios, ¿sí?, las unidades generalmente que son transversales a estos procesos y sobre los que cae la permanencia, son las unidades de servicio y de permanencia, o de retención y de servicios, donde el servicio asegura la mejor experiencia, ¿sí?, en los momentos de atención al estudiante, y la permanencia se encarga de todo el proceso de acompañar, orientar, el seguimiento. Estas áreas son transversales y tienen que articular todas las acciones de la institución. Es un desafío generalmente porque, como vimos antes, todos somos responsables de la permanencia, ¿sí? Desde el jardinero hasta el guardia de seguridad, todos estamos por y para el estudiante en una institución de educación superior. Pero todos sabemos que cuando un tema es de muchos, al final termina siendo de nadie. Entonces, siempre tenemos que tener un departamento que sea transversal a todas las áreas y que mire la permanencia de manera transversal para articularse
con esas diferentes áreas en pro de la construcción de estos indicadores, ¿no? Y cuando hablamos de indicadores básicos, en términos de gestión de permanencia, las 5 tazas, ¿sí?, con las cuales analizamos recién, las 5 tazas. El índice de satisfacción es muy importante poder medirlo, como así también el NPS y los motivos de no continuidad. Ustedes tienen que tomarse el tiempo para indagar, ¿sí?, a sus estudiantes que abandonaron, ¿por qué abandonaron? Porque ahí van a encontrar muchas respuestas, ¿sí?, a sus interrogantes y van a poder ver en algún punto dónde están fallando y qué percibe el estudiante de la institución. Hay muchos temas que van a ser eh, propios, ¿no? Van a ser propios del estudiante, pero hay otros, bueno, que van a ser institucionales y que le van a dar a ustedes la posibilidad de, en algún punto, ahondar en estos procesos. ¿Ok? Estamos llegando al cierre, creo que me he pasado 3 minutos, ¿sí? Sí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de cierre que tienen que ver con, bueno, con la gestión de la permanencia, como vengo conversando, ¿no? Esto no se trata solo de retener estudiantes, sino de empoderarlos para alcanzar esas metas académicas y profesionales que buscan en la institución. Y esto brinda, o sea, implica brindar apoyo, o sea, personalizado. En algún punto tenemos que identificar esas barreras y ayudarlos a superar esos obstáculos, fomentando un entorno inclusivo y enriquecedor, ¿sí? Porque cuando logramos esto, no solo estamos mejorando la vida de esos estudiantes que están apostando, sino que también estamos construyendo una fuerza laboral, ¿sí?, que va a impactar en la sociedad más capacitada, una sociedad más equitativa, ¿sí? Estamos transformando, ¿sí? Y una gestión efectiva de la permanencia, bueno, permite una igualdad de oportunidades, ¿sí? Y cuando las personas tienen igualdad de oportunidades para completar sus estudios, independientemente de su origen étnico, socioeconómico, cultural, estamos colaborando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ¿sí? Entonces, quiero invitarlo a que a cada uno de ustedes, ¿sí?, a que sus acciones y voces siempre estén enfocadas en el estudiante y resuenen como guía para que ellos puedan forjar sus sueños por un futuro mejor, ¿sí? Siempre va a haber desafíos, siempre va a haber nuevas prácticas, pero es en este momento de desafío donde nuestro compromiso cobra un significado mucho más profundo. O sea, no nos olvidemos que inspiramos, transformamos y que nuestro rol dentro de las instituciones no siempre es administrativo, ¿sí?, o de educar, es emocional y trasciende. Estamos trascendiendo el aula de clase, ¿sí? Y esto solo por el hecho de que estamos impactando la vida de nuestros estudiantes, ¿sí?, que dependen de la educación para evolucionar. Esa es la realidad. Entonces, señores, nada, estamos llegando al final del taller. Esta hora y media, nada, siempre que trabajamos con las instituciones a nivel de permanencia, nos gusta, o sea, nos pone la piel de gallina, nos encanta poder compartir conocimiento porque al final del día estamos, y no sé si coinciden, en una profesión muy linda, una profesión que transforma vidas, que en algún punto trasciende al día a día, o sea, estamos ayudando a personas a cambiar la realidad en sus vidas. Así que me gustaría cerrar preguntándoles qué se llevan, ¿no? Me gustaría que puedan chatear y es más, voy a abrirlo a modo de sondeo, así nos queda a nosotros la evidencia. ¿Qué se llevan de este taller? Me gustaría leerlos. ¿Qué se llevan de este taller del día de hoy? Se van a llevar documentos en su correo electrónico, ya lo vamos a pasar, lo prometo. También el certificado de participación, para el que lo requiera, podemos otorgar un certificado de participación. Y van a tener la grabación de este taller, ¿sí? Cuenten con eso para las personas que lo están consultando. Sí me gustaría, nada, leerlos.
qué se llevan como ideas de cierre. Y si quieren ponerle rostro a sus iconos, bienvenido sea también. Así me quedo con la mirada y con la cara de algunos de ustedes. Y que sabemos que hay muchos que estamos en teletrabajo y es bienvenido también, no hace falta el fondo institucional, claramente. Ana María, gracias por tu participación. Marina se lleva la atención personalizada al estudiante y la importancia de medir para poder gestionar. Totalmente de acuerdo. Si ustedes hoy por hoy no tienen claridad en la medición, va a ser muy difícil que cambien la realidad de la permanencia de sus unidades, ¿sí? Miriam se lleva ideas, renovación de compromisos. Me encanta, gracias Miriam. En el sondeo, vamos a ver los resultados del sondeo. Se llevan nuevas ideas, conocimiento, que la permanencia es un trabajo de todos, la estructura correcta de la base de datos para los diferentes tipos de estudiantes, eso es muy importante, ¿sí? Una estructura formal, motivación para poner en práctica, cómo fortalecer las estrategias de permanencia de los estudiantes, me encanta. Ordenar más las ideas y herramientas más exactas. Bueno, señores, me encanta que se lleven eso. Me encanta que se puedan llevar eso. Como mencionamos al inicio, cuenten con nosotros para acompañar cualquier proceso que estén abordando, cualquier desafío que tengan en esta línea. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, impulsed.com, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Fue un placer poder acompañarlos y poder regalarles en esta línea estas mejores prácticas, ¿sí? de instituciones de educación superior en Latinoamérica y el Caribe. Ya tienen nuestros correos electrónicos, podemos seguir en contacto sin ningún problema. Les deseamos a todos feliz día y nada, que tengan feliz fin de semana. Gracias por participar. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home, early. Oh, every day we'll meet, do the same. I can't say